Hola a todos, bienvenidos de nuevo a las actividades del canal del Externado de Medicina Interna del Hospital Roosevelt de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC. Vamos a conversar hoy sobre un tema importante que es la casuística conjunta de osteoporosis y diabetes mellitus. Aprovechando que este mes vamos a tener una actividad con la Asociación Guatemalteca de Metabolismo Óseo y Mineral en la cual vamos a estar discutiendo justamente este tema, esta temática. Como dice acá, esta relación constituye un vínculo subestimado, es decir, no lo tomamos en cuenta con frecuencia, pero tiene consecuencias evidentes y reales para los pacientes que vamos a ir discutiendo en el transcurso de la actividad. Lo primero que hay que recordar es que existe en la actualidad más de 500 millones de personas adultas con diabetes en el mundo. Según datos de la IDF 2023, para el 2026 se estima que ya esta cifra está llegando a 600 millones. De estas personas adultas, una de cada tres mujeres mayores de 50 años va a tener alguna vez en su vida una fractura por osteoporosis. Y más de la mitad de las personas con diabetes tiene, de hecho, alteración ósea subclínica. O sea, no lo saben, e incluso cuando se hace alguna prueba diagnóstica como densitometría, resulta que sale normal y se considera que el paciente tiene pues un bajo riesgo de fracturarse por osteoporosis y realmente pues estos casos hay que analizarlos de forma distintas. ¿Por qué es importante en la actualidad? Primero, las fracturas en pacientes diabéticos se asocian con una mayor morbimortalidad y con estancias de hospital más prolongadas. La diabetes tipo 2 también incrementa importantemente el riesgo de fractura, casi en un 40% con respecto a la población que no tiene diabetes. La presencia de diabetes tipo 1 multiplica el riesgo de fractura de cadera hasta por 5 veces. Y la mayor parte de las guías internacionales ha actualizado los protocolos de tamizaje óseo, precisamente personas con diabetes, porque pues, se tiene más conciencia de la relación que hay entre ambas patologías. ¿Por qué los pacientes con diabetes tienen más riesgo de fracturas por osteoporosis? Primero, en el caso de diabetes tipo 1, los pacientes que tienen deficiencia de insulina, que es lo característico en esta condición, pues van a tener como tal una reducción en la formación ósea por osteoblastos. Recordemos que la insulina es un factor de crecimiento, o sea, aparte de su función principal desde el punto de vista metabólico, tiene una función mitogénica estimulando el crecimiento de órganos y tejidos. Cuando hay hipoinsulinemia, esto reduce la producción de IGF-1, que es un mediador de la respuesta del hormona al crecimiento, y esto provoca una mayor pérdida de masa ósea. La densidad mineral ósea reducida, que se evidencia con un T-score disminuido, al final pues va a incrementar el riesgo de que estos pacientes tengan fracturas por osteoporosis, incluso con niveles de densidad mineral ósea aparentemente normales. Aquí que se altera la relación entre la trabécula y la parte cortical del hueso. Es decir, se reduce mucho la microestructura, la microarquitectura del hueso, que es lo que le da realmente el soporte al hueso, que es de calidad. También va a haber un mayor riesgo de caídas, que es el factor principal de riesgo para fracturarse, evidentemente, sobre todo en pacientes que tienen más hipoglucemias o que tienen también neuropatía. El riesgo de fractura de cadera, como ya hemos comentado, se incrementa hasta 5 veces. Y en la diabetes tipo 2, ¿qué es lo que sucede aquí? Los pacientes pueden tener, de hecho, una densidad mineral ósea normal o aumentada, dándonos una falsa sensación de seguridad como clínicos tratantes. Pero aquí lo que sucede es que los pacientes acumulan productos finales de glucosidación o de glicación a nivel de la microestructura del hueso y altera pues el colágeno del mismo, aumentando la porosidad cortical y reduciendo la calidad de la microarquitectura de la trabécula. También los pacientes con diabetes tipo 2 tienen sobreactivado una especie de inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación crónica depende de factores pues, del descontrol glucémico, de dislipidemia, de situaciones de sedentarismo, malos hábitos de vida, fumar, la misma obesidad que puedan tener estos pacientes con frecuencia pueden hacer que esta inflamación de bajo grado crónica desemboque en un desequilibrio de la relación entre osteoclasto y osteoblasto, de la actividad que sea entre las dos células, afectando evidentemente la formación de hueso. Los pacientes con diabetes tipo 2 también pueden tener neuropatía y también retinopatía, incrementando de forma importante el riesgo de caídas, con el evidente incremento del riesgo de fracturarse. Y aquí el
riesgo de fractura de cadera en mujeres aumenta un 40% y en varones hasta un 240%, un 140%. 2.4 veces más riesgo de fracturarse la cadera en varones que tienen diabetes tipo 2 comparado con la población en general. ¿Cuál es la paradoja entonces del paciente con diabetes tipo 2? Aquí puede ser que tenga aparentemente más hueso, pero hay más riesgo de fractura. Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una densidad mineral ósea que es de 5 a 10% mayor que la población que no tiene diabetes para su misma edad. O sea, tienden a tener una densidad mineral ósea más elevada. Sin embargo, la calidad del hueso está alterada, está deteriorada. Aquí lo que sucede, como habíamos comentado hace unos minutos, es que los productos avanzados de glicación van desnaturalizando la colágena de la matriz del hueso, o sea, de esta microarquitectura que debe darle soporte y calidad al hueso como tal. Aumenta la porosidad de la cortical y también pues la microarquitectura se altera. El riesgo real de fracturas entonces vamos a subestimarlo si lo tomamos solo, si tomamos solo en cuenta el dato de la densidad mineral ósea que nos da la densitometría. De hecho, el FRAX como sistema de puntaje de riesgo subestima ese riesgo porque no incorpora diabetes tipo 2 dentro de sus parámetros evaluables. Para la misma densitometría, o sea, para el mismo valor de densidad mineral ósea, el riesgo de fracturarse es mucho mayor en pacientes con diabetes que en población que no tiene diabetes. Un elemento clave en la actualidad es la realización del TBS, el Trabecular Bone Score, que va a capturar de mejor manera el deterioro de la microarquitectura que no se evidencia en una densitometría convencional y que utiliza, de hecho, el mismo estudio, o sea, no hay que hacer otra cosa, solo hay que analizar con el software adecuado este Trabecular Bone Score, este TBS, para que tengamos una mejor estimación del perfil de riesgo de fractura por osteoporosis en los pacientes. ¿Cómo hacemos entonces la evaluación diagnóstica de la calidad de hueso de nuestro paciente con diabetes? Vamos a tamizar a pacientes con diabetes tipo 1, mujeres arriba de 50 años, hombres arriba de 65, o antes si hay otros factores de riesgo múltiples y variados. En pacientes con diabetes tipo 2, pues son las mismas indicaciones de tamizaje que la población general, pero hay que hacer el ajuste de la estimación del FRAX o de la estimación del cálculo de riesgo de fractura que corresponde de acuerdo pues, a su condición como diabéticos. También hay que tamizar a cualquier paciente que haya tenido previamente una fractura con un mecanismo de baja carga o baja energía, o pues que haya tenido alguna fractura que obligue a considerar el tamizaje antes de esas edades. También si el paciente ha estado utilizando tiazolidinedionas como pioglitazona, sobre todo en mujeres, que ahí se ha documentado un efecto deleterio de este medicamento sobre la calidad del hueso de estas pacientes, cuando los pacientes con diabetes tienen una duración mayor de 10 años o tienen también complicaciones microvasculares, es decir, han tenido problemas de cardiopatía isquémica o problemas cerebrales vasculares o también nefropatía. Uso crónico de insulina también, pues porque incrementa el riesgo de caídas por hipoglucemia. En estos casos hay que tamizar a estos pacientes para ver cómo está la calidad del hueso, cómo está la densidad mineral ósea, el TBS. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Bueno, la densitometría de columna lumbar y cadera total más cuello femoral son las áreas que tenemos que evaluar en la densitometría. Se hace un ajuste del puntaje de T que nos da en diabetes tipo 1 si hay que tratar a los pacientes si el T-score está por debajo o igual a menos 2.0, porque en estos pacientes este menos 2.0 equivale a menos 2.5 en cuanto a riesgo de fractura. Y el ajuste para pacientes tipo 2 es interpretar también el puntaje de T menos 2.0 como menos 2.5. Entonces, básicamente, incrementar la afección o el nivel de deterioro del valor de T-score para decidir tratar o no tratar a los pacientes por esta condición y cómo lo vamos a abordar. La evaluación del TBS va a complementar el dato que nos da la densitometría en pacientes con diabetes tipo 2, por lo que mencionábamos de la acumulación de productos avanzados de glicación, y hay que hacer pues, el puntaje del FRAX, el score FRAX, con ajuste, utilizando marcando pues, como que tuvieran artritis reumatoide como una especie de aproximación a el riesgo por ser diabéticos o restando 0.5 del valor normal, el valor total que nos da el T-score. De esa manera podemos ajustar ese riesgo para calcular pues, la intensidad de tratamiento que vamos a adoptar y el riesgo de fractura que puedan tener. Si el paciente tiene más de 10 años de ser diabético, también se puede usar morfometría vertebral o pues, si también ha tenido uso de insulina crónico, tendríamos que utilizar esta tecnología.
El FRAX en pacientes con diabetes, entonces aquí ajustarlo para no subestimar el riesgo. ¿Por qué? Porque el FRAX clásico no incorpora a la diabetes tipo 2 como un factor de riesgo. Es decir, subestima de forma sistemática la probabilidad de que el paciente se vaya a fracturar. Entonces, aquí como aproximado podemos introducir dentro del puntaje positividad para artritis reumatoide, aunque el paciente no la tenga, porque aproxima el peso relativo de la diabetes tipo 2 como factor de riesgo para fracturas. O restar menos 0.5 al T-score que nos da la densitometría ósea, el reporte, para estimar ese mismo riesgo. Si tiene más de 10 años de evolución de la diabetes o de edad biológica, también eso podría utilizarse, o sea, aumentar 10 años a la edad cronológica del paciente de la biológica. Aunque no se recomienda de forma uniforme, pues porque puede haber sesgo ahí de selección o de edad. Y también utilizar el TBS ajustado por FRAX, que sería ingresar el TBS en el cálculo del FRAX TBS para corregir el dato de la microarquitectura que va a estar afectada de forma más importante en pacientes con diabetes tipo 2. Ese sería el método preferido para estos pacientes. ¿Qué es el TBS? ¿Qué es el Trabeculum Bone Score? Bueno, esta prueba o este estudio, esta tecnología, lo que hace es analizar la textura de los píxeles de la imagen de la densitometría a nivel lumbar que nos aporta la densitometría ósea. Está de esa forma entonces reflejando de mejor manera la microarquitectura trabecular sin necesitar más equipo. O sea, no necesitamos hacer otro estudio diferente. Y nos da información complementaria independientemente del nivel de densidad media ósea que tenga el paciente. Un TBS negativo correlaciona con la hemoglobina glucosilada, con la insulinemia y con también hiperglucemia crónica. Es decir, un TBS más afectado va a correlacionar con estos parámetros en pacientes con diabetes. De hecho, los pacientes con prediabetes, muchos ya muestran un TBS reducido. Y en pacientes con diabetes tipo 2, pues que tengan un TBS bajo, más una densidad mineral ósea normal, aparentemente normal, esos pacientes tienen realmente un riesgo más alto de fracturarse por osteoporosis. Entonces, ¿cómo lo usamos en la práctica clínica? Un TBS mayor de 1.350, pues refleja una microarquitectura normal. Un TBS de 1.2 a 1.35, parcialmente degradada, y un TBS menor de 1.200, una microarquitectura degradada. La Federación Internacional de Osteoporosis en 2025 sugiere o anota que la TBS podría subestimar casos de pacientes con obesidad por el grado de tejido abdominal que tienen estos pacientes. Pues acá habría que utilizar un algoritmo corregido por el índice de masa corporal. Pero el TBS FRAX está disponible en recursos o plataformas como fraxplus.org, y de esa forma podemos mejorar la predicción de fractura en pacientes con diabetes tipo 2. En casos de diabetes tipo 1, aquí la TBS pues tiene un desempeño menor que en los controles sanos. O sea, que aquí ellos tienen una TBS que es significativamente menor que en pacientes que tienen pues una salud completa. ¿Qué decir de los medicamentos contra la diabetes y el riesgo de fracturas o el riesgo de afección ósea? Los que más van a afectar son las glitazonas. Las glitazonas, como la pioglitazona, que sigue en uso, aquí hay evidencia muy clara en pacientes mujeres porque activa la actividad de los osteoclastos vía la activación del PPAR gamma. Entonces, en general, si mi paciente ya tiene osteopenia severa, osteoporosis, yo debería de evitarlo como tratamiento de su glucemia. Hay que usar con cautela la canaglifosina por datos que provienen de los estudios iniciales de estas moléculas en los cuales pareciera haber un incremento del riesgo de fractura en estos pacientes que usan canaglifosina. No se replicó los hallazgos en el estudio CREDENCE posteriormente, pero en estos pacientes lo que se observa o se ha observado es un incremento de la actividad de PTH, una reducción de la densidad mineral ósea de la cadera. Habría que utilizar con cautela también la insulina y las sulfonilureas. ¿Por qué? Porque de manera indirecta van a incrementar el riesgo de fracturas. ¿Cómo? Porque son las que más inducen hipoglucemia en los pacientes. Y si hay datos de hipoglucemia, pues puede haber más riesgo de caídas. Entonces habría que estar muy pendientes de las dosis y tratar de evitarlos o ajustar de forma muy cercana, estar monitoreando a los pacientes, sobre todo en la etapa de adulto mayor. ¿Y qué medicamentos son seguros? La empaglifosina y la dapaglifosina no han evidenciado un incremento de fracturas comparados contra placebo en los estudios controlados que se han realizado
para ver desenlaces cardiovasculares. Y la metformina podría, de hecho, tener una leve reducción del riesgo de fractura. No está contraindicada en ningún caso por algún factor de riesgo óseo. Y lo más reciente con agonistas de GLP-1 pareciera ser que el efecto podría ser, de hecho, favorable. Hay entonces un potencial beneficio óseo de la utilización de estos medicamentos, inclusive tomando en cuenta el posible impacto que puedan tener sobre la masa muscular de los pacientes que utilizan este tipo de farmacología. Aquí el efecto principal sobre el hueso tiene que ver con el efecto que tiene sobre la actividad de los osteoblastos. Entonces, esos son los parámetros que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál sería el tratamiento de elección para los pacientes con diabetes si vamos a tratarlos por osteoporosis? Aquí el principio clave es el mismo de todos los pacientes que tengan osteoporosis. Se aplican las mismas indicaciones de tratamiento para pacientes con diabetes con riesgo elevado de fracturas, pero hay que tener algunas consideraciones específicas. El tratamiento en primera línea sigue siendo los bifosfonatos. Son eficaces y seguros en diabetes tipo 2, tipo 1, y habría que considerar este tratamiento en pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular arriba de 35 mililitros por minuto. En casos en los cuales hay un riesgo muy alto de fracturas, una osteoporosis muy severa, o que tenga alguna contraindicación para usar bifosfonatos, pues también una opción válida que gana cada vez más terreno es el uso de denosumab. Aquí habría que monitorear el nivel del calcio del paciente, sobre todo si existe riesgo de falla renal crónica. El ranelato no está disponible y ha sido reemplazado por otras opciones que son más de tipo anabólico. De hecho, entre los agentes anabólicos o formadores de hueso, aquí el principal es la teriparatide, pues con el cual tenemos más experiencia y se ha utilizado durante más tiempo. El detalle importante es el tema de la disponibilidad y el costo. Pero habría que considerarlo en pacientes con diabetes con un T-score muy bajo, o sea, menor de menos 3.0, o cuando tenga antecedentes de fractura previa, para regenerar más rápidamente o mejorar más rápidamente la densidad mineral ósea de los pacientes. También otra opción que se está utilizando en la actualidad es el romosozumab como una opción válida en pacientes con diabetes tipo 2 y que tengan alto riesgo cardiovascular, pero con cautela. Hay que utilizarlo con cautela por el riesgo de estos pacientes. Son especialmente útiles estos anabólicos si los pacientes tienen ya una larga pérdida, un historial muy largo de diabetes con pérdida de la calidad ósea importante. Consideraciones especiales. Hay que, en cuanto a la dosificación con el calcio, ajustar si el paciente tiene falla renal crónica para evitar hipercalcemia. Con vitamina D, nuestro objetivo es que el paciente tenga 20 nanogramos por mililitro o más de concentración sérica y la dosis habitual va a ser de 1000 a 2000 unidades al día para mantenimiento, no para reemplazo. Para reemplazo generalmente se requieren dosis mayores durante algún tiempo para llevarlos a estos rangos. Hay que procurar mantener un control glucémico menor de 8% en pacientes que son muy lábiles, sobre todo por el perfil de paciente que tiene más riesgo de fracturarse, que son los pacientes de adultos mayores. Si es un paciente más joven, aquí la meta podría ser más estricta, por lo menos abajo del 7%. Pero sí habría que tener cuidado con los riesgos de hipoglucemia por el riesgo de esto, de las caídas. La prevención de caídas debe ser parte integral del manejo de estos pacientes. También favorecer el ejercicio y revisar la polifarmacia, porque la polifarmacia, dentro de un montón de situaciones adversas, se asocia también con más riesgo de caídas y fracturas por esas caídas. Hablando de prevención de caídas, en diabetes el riesgo de fractura no solo es del hueso, el riesgo de la caída es igualmente importante y determinante. ¿Qué factores son importantes tomar en cuenta? La neuropatía periférica. Cuando hay pérdida de la propiocepción, entonces va a haber más inestabilidad en la marcha y también pacientes que tengan pie diabético tienen más problemas para deambular y eso los puede predisponer a caídas y fracturas. Si además mi paciente tiene retinopatía, la pérdida de agudeza visual que tiene, pues obviamente los va a desorientar en el espacio y va a haber más tropiezos. Si tienen hipoglucemias, los mareos que se acompañan pues ahí con la hipoglucemia pueden tener pues más riesgo de caída, pérdida de conciencia incluso. Y sobre todo en la noche, cuando los pacientes se levantan al baño o algo, hay que tener mucha precaución. La polifarmacia, el uso de antihipertensivos, diuréticos, hipnóticos, puede provocar hipotensión ortostática, que aumenta el mareo y el riesgo de caídas en estos pacientes. Y la sarcopenia. La sarcopenia no hay que empezar a tratarla o a manejarla cuando ya el paciente está muy sarcopénico. De hecho, esto hay que empezarlo a prevenir 15, 20, 30 años antes de que el paciente lo requiera. Esa sería la mejor manera de evitar esta complicación, por todos los desenlaces inadecuados que se asocian a la misma. Pero, pues, obviamente, la sarcopenia va a aumentar el riesgo de
de caídas porque se pierde mucha masa muscular y también la coordinación neuromuscular. Y pues ya decíamos de la hipotensión ortostática, los pacientes que tienen neuropatía autonómica y que además usan inhibidores de SGLT2 pueden tener algún riesgo mayor de mareos y caídas, sobre todo cuando cambian de posición muy pronto entre una posición de acostado y se levantan. Entonces, un algoritmo práctico para los pacientes que tienen diabetes y que tienen riesgo de fractura por osteoporosis, lo primero sería identificar al paciente de riesgo, que serían los pacientes con diabetes tipo 1 arriba de 50 años, pacientes con diabetes tipo 2 arriba de 65, que tengan algún antecedente previo de fractura, que estén usando glitazonas, que tengan una duración mayor de 10 años de diagnóstico de diabetes o que tengan complicaciones microvasculares como neuropatía, retinopatía o nefropatía. Habría como segundo paso que calcular el riesgo de fracturarse. Aquí es indispensable la determinación de la densitometría ósea, densidad mineral ósea del paciente. Y si está disponible, hacer el cálculo del DAPT-BH para pues ajustar ese riesgo. Si no lo tengo, pues yo podría ajustar el T-score del paciente restándole menos 0.5 en diabetes tipo 2 y lo trato como osteoporosis si tiene un puntaje menor de 2.0 o igual a menos 2.0, tanto en diabetes tipo 2 como en diabetes tipo 1. Y también se podría utilizar el FRAX, pero marcando el positivo el AR como un factor para corregir el perfil de riesgo del paciente, o utilizando el FRAX Plus, que está disponible en la plataforma que ya comentamos. El tercer paso sería decidir el tratamiento. Si mi paciente tiene un alto riesgo de fractura, pues ya decido utilizar bifosfonato o en su defecto denosumab. Y si tiene muy alto riesgo de fracturarse, pues podría considerar el uso de un anabólico como terapia inicial. Pero siempre debe ir acompañado de vitamina D, el calcio adecuado a la función renal del paciente, una adecuada nutrición y un plan adecuado de ejercicio y estilo de vida saludable que incluye hasta las horas de descanso, el sueño reparador que tienen que tener estos pacientes. El cuarto paso sería optimizar el manejo de la diabetes, evitando el uso de glitazonas, sobre todo en pacientes que tengan ya osteopenia y osteoporosis, y preferir el uso de agonistas de receptores de GLP-1. Un objetivo importantísimo es prevenir las hipoglucemias y objetivar, de acuerdo al contexto del paciente, cuál será el nivel de hemoglobina glucosilada 1C que tengo que tener como meta en el caso para equilibrar o balancear el nivel de control que tiene mi paciente para evitar otras complicaciones y también para evitar el riesgo de hipoglucemias y caídas. ¿Qué sería el quinto paso? La prevención específica de las caídas. Aquí, trabajar en ejercicios de fuerza y de balance, coordinación y equilibrio. Revisar siempre la polifarmacia, tratar de reducir lo más posible el uso de medicamentos que no sean indispensables. Corregir los aspectos de visión de los pacientes. Por ejemplo, si mi paciente tiene cataratas, puede mejorar muchísimo con una cirugía de cataratas. Y tener pues el trabajo conjunto como oftalmólogo. Y que utilicen un calzado adecuado. Se ha hecho muy frecuente en la actualidad utilizar de estas sandalias tipo Crocs, digamos así, valga la publicidad, pero estas son de alto riesgo de resbalones y caídas. Entonces estas hay que procurar evitarlas. Hay que hacer un calzado que tenga buen agarre, buen soporte y que sean cómodos para los pies de los pacientes. Y utilizar suplementación de vitamina D. Como mensajes claves para terminar la actividad de hoy, vamos a decir lo siguiente. Las fracturas pues, pueden ser una complicación real de la diabetes tipo 1 y tipo 2, no solo de un hueso envejecido. Entonces, cualquier paciente con diabetes tiene un riesgo mayor de fracturarse por osteoporosis que cualquier otro paciente que no lo sea, independientemente de la edad o de otros factores. En pacientes con diabetes tipo 2, la densidad mineral ósea puede ser un buen marcador, pero puede ser reportada normal. Y el riesgo de fractura, pues en estos casos, incluso siendo normal el reporte, es real. Hay que ajustar siempre el T-score que nos reporten para tratar de evidenciar de mejor manera el riesgo real de que el paciente se fracture. La TDS es en la actualidad el complemento diagnóstico más práctico para evaluar el riesgo en pacientes tipo 2, con diabetes tipo 2. Si vamos a usar FRAX, hay que ajustarlo de acuerdo utilizando PSAR si son diabéticos, o el FRAX Plus, que está disponible en línea para el cálculo del riesgo de fractura por osteoporosis. Y si los pacientes están utilizando glitazonas y canaglifosinas, hay que recordar que son moléculas que tienen más riesgo de afección del hueso. Entonces habría que usarlas con más precaución o tratar de evitarlas. El uso de agonistas de receptores de GLP-1 han mostrado señales de posible beneficio óseo, además de sus ventajas cardiovasculares. Y el punto final, pero también importantísimo, es que tenemos que trabajar en la prevención de las caídas, porque es tan importante, o de repente incluso más,
que solo tratar el hueso como tal. Con esta actividad o esta parte de la presentación vamos a concluir deseándoles pues que tengan un excelente fin de semana y que pues invitémoslos a que nos reunamos de nuevo en una próxima oportunidad donde discutiremos un tema de interés para todos. Un saludo y hasta pronto.